reunidos en este calendario, atendiendo los tiempos del calendario de nuestro Padre Celestial. Y bueno, es una pequeña congregación hecha aquí en casa, pero ustedes saben bien que nuestros demás hermanos están reunidos en equipos, vente mi amor, en sus hogares, en los cuarteles generales cabaitas, repartidos por toda la ciudad. Y bueno, darles la bienvenida a casa, a este humilde espacio familiar, salud, y darles la bienvenida a todos nuestros hermanos que pertenecen a nuestra asamblea y que están trabajando muy duro con nosotros aquí en la ciudad, sí, en sus casas, en sus hogares. A nuestras ovejitas también les enviamos el saludo en todo el estado de Tamaulipas, hermoso estado de Tamaulipas, a México y a todo el mundo. Saludamos a Texcoco Team, también allá, a cargo de nuestro hermano Don Mario y nuestra hermanita Rosy en Zumpango. Saludos también allá a Capulúa, shalom y bendiciones a toda la familia jabaíta y a todos los hermanos y miembros que pertenecen a nuestra congregación en Estados Unidos, Centro, Sudamérica y Europa. Bendiciones a todos ustedes y bienvenidos. Allá pues van 7 horas adelante, pero con las ojeras, pero contentos y muy felices. Familia, estamos en los arranques de la festividad del Eterno llamada Shavuot, que es la festividad de las semanas, ¿sí? Pero también es una festividad muy particular porque convergen dos aspectos fundamentales en la vida del hombre. El primero de ellos y el más importante, el espiritual, ¿sí? Porque vamos a celebrar el segundo evento histórico más grande de la humanidad. Es el segundo. ¿El primero cuál es? ¿Se acuerdan? No, ese es un evento sin precedentes, pero el primer evento, el más grande y el más importante de la historia humana es su creación misma, ¿sí? Y en Pesaj enseñábamos que es un evento que marca un precedente. No existía la emancipación de los pueblos. No existía, no había ningún pueblo ocupado, dominado o extraído de sus tierras y llevado al país dominante. No existía un pueblo libre. La idea de la libertad era algo inconcebible, era algo imposible. Pero bueno, el Eterno hizo posible algo e hizo un gran surco en la historia. Pero el segundo evento más importante, después de la creación del ser humano, es la revelación de la cultura celestial adecuada a un entorno visible, material, que de llevarlo a cabo se replicaría una forma, un estilo de vida muy parecido al que está allá arriba en los cielos. ¿Sí? Entonces, cuando decimos nosotros, hágase tu voluntad allá en los cielos y que se haga aquí en la tierra como se hace en los cielos, pues allá también hay festividades. Entonces, aquí también tiene que haber festividades. Allá hay mandamientos, aquí tiene que haber mandamientos. Allá hay seres especiales, aquí también los hay. Allá hay un gran templo celestial que sostiene la gloria de Dios, que contiene la gloria de Dios. Aquí tenía que haber también un templo donde se depositara un granito de la presencia de la gloria de Dios. Y estamos hablando del Beit HaMikdash, estamos hablando del gran templo, pero en sus primeros inicios, el Mishkan. Ese humilde Mishkan, forrado de telas, forrado de piel, y en el centro, en el corazón del Mishkan, la presencia divina en una pequeña cajita de madera, cubierta de oro, y que adentro contenía precisamente los rollos de la Torah, la vara de Aarón, floreciente todo el tiempo. Y, a ver, estudiantes, ¿qué más?
una medida de maná, los tres elementos espirituales. Bien, entonces como es arriba, aquí abajo es una réplica. Y esa réplica empezaría a materializarse por medio de la obediencia a la Torah. La Torah, familia, es finalmente traída del mundo invisible porque ustedes saben que la Torah existía 2000 años antes de que el Eterno decidiera crear. Él primero hizo el plano arquitectónico, él primero hizo el mapa, vamos a decir, de la creación, la secuencia de la creación, y esa secuencia es la Torah. De tal suerte que cuando se cumplieron los primeros 2000 años de la creación de la Torah, el Eterno dijo, hágase la luz, hágase la luz. Y empezó a separar las aguas superiores de las inferiores. Y empezó todo el proceso maravilloso de la creación. Por eso era necesaria la Torah, porque el Eterno siguió paso a paso lo que está descrito ahí en el libro de Bereshit. Fue escrito 2000 años antes y se materializó precisamente cuando se cumplieron los 2000 años en que la Torah tuvo lugar. Y el Eterno le preguntó a las 70 naciones que había que si querían la Torah, y todos la rechazaron, dijeron no. ¿Por qué creen ustedes que las naciones en aquel entonces dijeron no, no queremos la Torah? Porque el Eterno se la ofreció antes a otras naciones. ¿Y saben por qué? Para que cuando se dieran cuenta de lo glorioso, de lo maravilloso y de lo especial y del estatus en el cual pondría aquel que tuviera y obedeciera la Torah, que es un estatus alto, el mundo, cualquier persona de cualquier nación, no pudiera decir, no lo ofreciste a nosotros. Entonces ninguna nación puede decir eso. Primero el Eterno contempló las demás naciones. Y cuando todos dijeron no, ok, me acabo de acordar que hay un pacto pendiente y los descendientes de con quien yo celebré ese pacto están en cautividad. Los voy a sacar, les voy a mandar un Pesaj. Les mandó el Pesaj y vengan para acá. Aquí hay algo que se requiere hacer. ¿Lo quieren o no lo quieren? Y dicen ellos, sí, Naaseh Benishma. Oiremos y haremos. Aún sin saber qué es lo que les iba a pedir el Eterno, ellos dijeron, va, le entramos. Muy bien, entonces prepárense porque en el día 50 celebramos el pacto. Voy a celebrar un pacto con ustedes, el pacto que celebré con Abraham, con Isaac y con Jacob. Lo voy a celebrar con ustedes, lo voy a ratificar, lo voy a consolidar y les voy a revelar cosas grandes que los llevarán ustedes a un estatus de nación tan distinto a los demás países, a los demás reinos que hay. Ahora, ustedes que estudian Torah y que han escuchado mucha enseñanza sobre la Torah, quiero decirles algo. Israel, ellos conocieron la Torah, ojo, a partir de los 10 mandamientos. ¿Sí? A partir de los 10 mandamientos, el Eterno les entregó en una piedra grabado los 10 mandamientos. Y tú conociste la Torah mucho antes de eso. ¿Desde cuándo conociste la Torah? Desde el Génesis. ¿Sí? En cambio, Israel recibió la Torah con los 10 mandamientos. Entonces, fíjense lo interesante. Israel dijo, yo acepto, pero las naciones que están llegando a Israel por medio de Mashiach no empiezan con los 10 mandamientos, empiezan desde el principio, desde Bereshit. Y eso es un honor, eso es maravilloso, porque ahí es donde vamos a encontrar
quiénes somos. Vamos a encontrar, vamos a saber y podremos llegar a conocer, es decir, vivir y experimentar la grandeza de nuestra esencia. Y es increíble cómo el enemigo se opone a que la humanidad conozca su propia grandeza, definida por el Eterno mismo, no por conceptos humanos. Y si logramos nosotros entender que la Torah es mucho más que un instructivo para modelar nuestra vida, el Eterno dijo, porque esta es vuestra vida, porque esta es vuestra vida. Es decir, alcanzaremos la vida por medio de ese instrumento. Viviremos, pero la pregunta es, ¿viviremos cómo? Bien, muy bien. Todo nos saldrá bien. ¿Por qué? Porque tenemos un instructivo. Platicaba esta mañana un poquito con Lucino y le decía, oye, manito, fíjate que hay algo interesante en todo esto. Hay algo magnífico en esta festividad que más allá del tema material, sí, hay muchas cosas ocultas y hablábamos de la raíz de las palabras. Y por ejemplo, Shavuot, sí, ¿qué significa? Semanas en plural, es semanas. ¿Y cómo se dice en singular? Shavua. Shavua, acuérdense que todos los domingos, ay, no le hagan a loco, por favor. Todos los domingos leemos ahí Shavua todo, hermano. O sea, que no sé qué más. Entonces, el plural es Shavuot. Ote, termina en ote. Todos los plurales femeninos en hebreo terminan en ote. Shavuot. Sí, Shavuot. Pero tiene la misma raíz que Shalom. Shavuot, Shalom. Sí, y comparte raíz con Shema. Shema, Shalom, Shavuot. Entonces, la persona que escucha tiene paz y alarga sus días. Shavuot, semanas, sus vidas, ¿sí? ¿Sabían ustedes que para decir 2 años en hebreo nomás se dice Yamim? Y si lo traduces literal es días. Y si decimos Yamim be Yamim, decimos años por años o años más años. Pero cuando encontramos la palabra Yamim, quiere decir 2 años. Entonces, cuando encontramos la palabra Shavua, sí quiere decir semana. Y cuando le aplicamos la raíz de Shema a Shavuot, entonces estamos hablando que el que escucha amplía sus semanas. Pero, ¿qué escuchamos? La instrucción del Eterno. Acuérdense que hay una frase muy importante. La emuná es por hacer Shema, porque no es lo mismo oír que escuchar. Podemos oír y pues, hacemos como que escuchamos, pero estamos pensando en el pendiente que traemos. Eso no es hacer Shema. Entonces el rabino Shaulo no dijo oír. No, él dijo, el que hace Shema, la emuná se gana. La emuná se enciende cuando nosotros hacemos Shema. ¿Shema a qué? ¿Al mundo? ¿O a qué? Y el oír por la palabra de Elohim, por la dabar de Elohim, por la dabar de Elohim. ¿Cuál es la dabar de Elohim? No hay otra dabar de Elohim más que la Torah. Por eso el último libro se llama Devarim, palabras. Y eso tiene mucha luz. Y nos podemos pasar toda la noche hablando de las raíces de las palabras y del montón de enseñanza que hay en ello. Shavuot, semanas, para que alargues tus días. Esta es la vida del hombre. Entonces, si yo pongo atención, viviré, porque ahí encuentro qué debo de hacer y qué no debo de hacer que las otras naciones hacen. Por eso el Eterno dice, si tú pones en acción todo esto, los demás pueblos dirán de vosotros, este es un pueblo sabio
y entendido. Es decir, habrá reconocimiento acerca de cómo pensamos, cómo hablamos, cómo nos dirigimos allá afuera. Y obviamente los resultados de un comportamiento normado por la voluntad del Eterno. Ahora, ustedes saben que Israel sale de Mitzraim, de casa de esclavitud, en condiciones superficialmente muy buenas, ¿sí? Y cuando digo superficialmente es porque, qué bárbaro, salieron con oro, salieron con plata, salieron con todo el ganado del reino de Mitzraim, salieron con tela, salieron con mucha riqueza. Y pues todos ellos iban bien contentos y tarareando, mica mojado, no hay quien como tú. Pero se acercaba el momento del compromiso. Es decir, lo emocional está muy bien, pero llega el momento en el que lo emocional tiene que pasar a un segundo término para sentarnos a la mesa porque hay que hablar. Tenemos que hablar. Sí, te quiero mucho, te amo, qué bueno, soy libre, libre soy. Pero ahora, ¿qué sigue? Tu búsqueda por tu verdadera libertad. Haber salido de Israel no es la verdadera libertad, no es la verdadera emancipación, porque eso fue solamente la consecuencia de una atadura, de una esclavitud de la mente y del corazón del hombre a distintas situaciones, distintas cargas, y que eventualmente cayeron ahí. ¿Cuál fue la razón por la cual Israel quedó esclavo? ¿No recuerdan? En el libro de Shmot, las causas fueron en concreto una. Oigan, fíjense que vamos a construir unas ciudades de depósito y ustedes son muy buenos arquitectos, son muy buenos ingenieros, sí, son muy buenos economistas, son muy buenos en todo lo que hacen. ¿Por qué no nos ayudan? Y les pagamos muy bien. ¿Y qué dijeron los hebreos? Vamos. Y sí, nomás les duró el gusto 2 meses, porque a partir del tercer mes ya no les pagaron y les prometían que les iban a pagar. Y eventualmente no les pagaron y los forzaron a trabajar gratis por 230 años. ¿Qué los descuidó de la mesa del Padre? ¿Qué los jaló? El bienestar. Fíjate lo irónico, fíjate la mente, el bienestar. Pero estaban en la mejor tierra de Mitzrayim. Estaban en el lugar más fértil, en el lugar más codiciable para vivir. Eran prósperos, tenían vida, tenían salud, tenían hasta frontera dentro del mismo Mitzrayim. ¿Que tenían que andar buscando más prosperidad y más bienestar? Ese fue el origen de la esclavitud de ellos. En solo 3 meses quedaron esclavos en su búsqueda por el bienestar. Un bienestar que ya tenían antes, pero no enfocaron bien, que vivían bien. Y de aquí tenemos que aprender que el ser humano, si no está bien conectado con el Eterno, nunca se va a dar cuenta que es feliz. Hasta que pierde la felicidad, se da cuenta que fue feliz. Nunca se dan cuenta que están bien hasta que pierden esos elementos que lo llevan a vivir bien. Y es cuando, ah, caray, estuve bien y nunca me di cuenta, fui feliz y nunca me di cuenta, tuve todo y nunca me di cuenta. Y así es como cae esclava la persona. Qué luz, ¿verdad? Qué luz. Y por eso tenemos que abrir los ojos, por eso tenemos que hacer Shema. A ver, ¿de qué no soy consciente y que estoy bien en ello? Porque solemos enfocar donde no estamos bien. Y por enfocar en lo que no está bien en apariencia, vamos y tratamos de conseguirlo.
y perdemos mucho, perdemos muchas cosas. Y cuando lo perdemos, es entonces cuando nos damos cuenta que estábamos bien, pero no lo sabíamos, que teníamos, pero no lo sabíamos, que gozábamos, pero no nos dábamos cuenta. Es tan grande la inconsciencia del hombre, sí, es muy grande, es muy grande. Por eso era necesaria la revelación de la cultura del cielo para decirle al hombre, está tu mente desconectada de una realidad, está tu corazón en el tesoro equivocado y actúas de la manera equivocada. El Eterno dice, ¿aceptas mi voluntad en tu vida? Sí, ok. Entonces yo te voy a, como dijo Moshe después, yo te voy a revelar los secretos de eso que está ahí a fin de que tú cumplas todos estos mandamientos. Eventualmente, Moshe le dice a Israel, previo él a despedirse de su cargo y de este mundo, les dice a Israel, las cosas ocultas le pertenecen a Hashem y a nosotros. Ojo, a Hashem y a nosotros. Otra vez, a Hashem le pertenecen y a nosotros. A fin, ¿cuál es el propósito de que nos sea revelado cada mandamiento, cada aspecto de nuestra vida? A fin de poner por obra toda la voluntad de Dios en tu vida. Ese es el propósito de acceder a un banco de información, a un coto de poder ilimitado. Y como puedes darte cuenta, la Torá es mucho más que 5 libros escritos en hebreo explicados por un mal maestro. Es la vida misma y acuérdate de dónde salía el agua que acompañaba a Israel durante los 40 años. De la roca. ¿Y en qué fue entregada la Torá? En roca, en las tablas de piedra. ¿Sí? Y bien grabaditas. Primero en zafiro y luego en piedra. ¿Para qué? Para que no se borrara. Y es así, familia, como la voluntad del Eterno ha llegado al mundo. Y es ahí donde vamos a descubrir nosotros quiénes somos, la razón de nuestra existencia, el poder que tenemos. Vamos a encontrar ahí propósito, orientación, corrección, armas, instrumentos, conciencia, sabiduría, conocimiento, entendimiento. Vamos a encontrar luz, vamos a encontrar procedimientos, metodologías, vamos a encontrar ciencia, vamos a encontrar la historia de nosotros, vamos a encontrar los orígenes de nosotros mismos, nuestra esencia, y es algo que el enemigo se ha esforzado mucho por evitar llegue todo esto a la vida del hombre. Miren, es verdad lo que la palabra del Eterno dice en todo, pero voy a sustraer algo que les dije ahorita, que el Eterno se encargaría de hacer que las demás naciones nos reconocieran como un pueblo sabio y entendido. Sabio y entendido. Y así es. Todos entendemos que el pueblo hebreo es sabio y es entendido. Las artes, las ciencias naturales, la química, la biología, todas las ciencias que existen, es información que el ser humano, con la inteligencia que el Eterno le ha dado, ha generado ese conocimiento. Esa es la grandeza que el Eterno nos ha dado un poquito. No lo es todo.
Sin embargo, la sabiduría y la ciencia que emana de la Torá es superior, porque esa emana directamente del Creador. Platicaba un poco con Dulce eh, cuando estábamos, porque esta parashá que estamos estudiando de Naso, ¿sí? Tiene por ahí guardadito cuando habla sobre la mente del hombre, esta parashá. Y cuando entramos a la Torah oral, nos damos cuenta de la conformación de la mente del hombre. Los griegos dicen es que la mente tiene una división, una macrodivisión. Por ejemplo, dice, la mente consciente del hombre es como la punta del iceberg. ¿Sí? Eso es la conciencia del hombre. ¿Sí? Pero resulta que debajo del agua, ¿sí? Está algo que se llama el yo, el super yo, el ello, ¿sí? Y que cada uno tiene grados de inconsciencia y de conciencia, pero al final lo que rige la vida del hombre son estos cuatro componentes. Entonces, para los griegos, para la ciencia de la psicología, la mente del hombre está subdividida. Para la Torah no es así. Para la Torah es una solamente con distintas funciones. Bueno, y resulta que profundizando encontramos que el psicoanálisis se deriva de la Torah. ¿Y quién es el padre del psicoanálisis? Sigmund Freud, un judío. Entonces, ¿dónde salió el psicoanálisis? De la Torah. ¿De dónde salió la ley de la oferta y la demanda? No, pues es que un economista en Estados Unidos en 1940, no, 1920, no señor, la ley de la Torah, la ley de la oferta y la demanda está en la Torah con Jacob. Ahí está todo, todo. Por eso lo que el hombre pueda descubrir es minúsculo comparado con lo que el Eterno nos puede revelar a fin de comprometernos con nuestra elevación, con nuestra superación, ¿sí? Y así nosotros poder enfrentar las verdaderas razones personales, individuales, que nos ocasionan atadura y esclavitud mental y emocional, que ya hemos estudiado mucho, que el hombre se convierte en el abogado de sus propios demonios, que el hombre mismo defiende sus propios males por no enfrentar, por no confrontar y por no romper con esa situación, por ese estado de confort. Y lo vamos a defender. Bueno, la idea no es esa. En la Torah, la idea no es esa. Quiero llevarte a ese momento de entrega. Mira, en el mes tercero, gracias. En el mes tercero de la salida de los hijos de Israel de la tierra de Mizraim, en el mismo día llegaron al desierto del Sinai. Habían salido de Refidim. ¿De dónde? Refidim es una palabra que debemos de aborrecer. ¿Qué significa refidim? Confort, comodidad, conformismo, ¿sí? Habían salido de Refidim y llegaron al desierto del Sinai. Y acamparon en el desierto, y acampó allí Israel delante del monte. Y Moshe subió a Elohim, y Jehová lo llamó desde el monte diciendo: así dirás a la casa de Jacob y anunciarás a los hijos de Israel: vosotros visteis lo que hice a los Mitzrim, y cómo os tomé sobre alas de águilas y os he traído a mí. Ahora, pues, si diereis oído a mi voz, si hacen Shema, si diereis oído a mi voz y guardaréis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Fíjense lo que nos está diciendo el Eterno.
vosotros seréis, si le entran al pacto, mi especial tesoro. Eso somos para Él, mi especial tesoro, porque mía es toda la tierra, y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. O sea, sacerdotes, gente que hace altar, gente que hace culto, gente que vive conectado con el Creador. Entonces, esto es interesante y además, personas separadas de las costumbres del mundo. Es decir, santos. Santos no es la briolita, no es eso. Se refiere a hábitos y costumbres adoptados distintos que nos separan del mundo, porque no son iguales. ¿Sí? Ninguna cultura se compara con esto. Por lo tanto, dice el Eterno, entonces vosotros sois un reino de sacerdotes y de gente santa. O sea que nosotros no podemos andar robando, adulterando, fornicando, haciendo tranza, eh, trampa, ¿qué más? Jurando en vano, ¿sí? Mintiendo, ¿qué más? Asesinando, codiciando, así es. Falso testimonio, la shonara. Nosotros no podemos hacer eso. Ahora, póngase a pensar, vamos a aplicar un mandamiento. ¿Qué fuera de bendito México si los gobernantes no robaran? No robarás. ¿Qué fuera de México con nomás con un mandamiento? No robarás. ¿Qué fuera de esta nación? ¡Qué barbaridad! O sea, a ver, nadie va a robar. Porque el que robe se le cortan las manos. Fuéramos una nación riquísima, próspera, porque es un robo. Y las leyes se configuran para robar. La Suprema Corte, todo se configura para facilitar el robo. Bueno, vamos a aplicar el mandamiento. No robarás, México. No van a pasar más de 2 años cuando esta nación paga su deuda externa. El nivel de vida sube. Claro, con las reformas adecuadas. Bueno, vamos a sumarle un segundo mandamiento. No matarás. Crimen organizado, no matarás. Pues ¿cuál es la razón de mi existencia? Pues vendo droga y se muere la gente. Pues bueno, tengo que obedecer el mandamiento. Y se acabaron los gatilleros. Y se acabaron los asesinos a sueldo. Y se acabaron los maras. Y se acabaron esto y se acabaron aquellos. Y con 2 mandamientos nomás. Paz social, paz económica, seguridad nacional. En fin, 2 mandamientos. O sea, quiero que veas la potencia y la fuerza que puede llegar a tener, el impacto que puede llegar a tener el cumplimiento de 2 mandamientos nomás. No robarás y no matarás. Imagínate los 10 mandamientos activos en los 3 poderes de la nación. Baruch Hashem. Ahora, ahora estamos hablando del gobierno. ¿Qué tal esos 2 mandamientos en tu vida misma? Se acabó, se acabó. Ya dejemos de ver arriba a ti. 2 mandamientos nomás. Es más, uno. Y luego vienen aquellos. Es que no, la Torah no es para nosotros. Por eso está como está. ¿Por qué se caracteriza el pueblo hebreo? Porque somos sabios y entendidos. Ahora, tendrá, lo siento, hermanos cristianos, no se caracterizan precisamente por ser sabios y entendidos, porque han rechazado la Torah, porque no quieren la Torah y por lo tanto no han transformado sus vidas. Y no han entendido que cuando aceptas a Yeshua, has sido injertado en Israel
Y no puedes entrar al reino que ha sido constituido como un reino, no una nación, un reino de sacerdotes y gente santa. Y lo vienen de robar, de hacer tranza, de andar aquí, de andar allá, como el, ¿cómo se llama? Es el, el, el masco chicle pego duro y no sé qué. El- ese mero, ese mero. Andan como el Juan Camaney, ¿sí? Y dicen, ya recibo a Cristo, Cristo vive en mi corazón, aleluya. Pero siguen igual. Y no pueden vivir así estando en un reino que han sido injertados, que han sido invitados. Y que se les ha dado gracia, se les ha dado vida eterna, se les ha dado oportunidad que Judá no tiene. Sí. Entonces no pueden entrar a un reino que ha sido constituido de sacerdotes y de gente santa viviendo como el Juan Camaney. No puede ser. Tiene que haber un cambio. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Entonces vino Moshe y llamó a los ancianos del pueblo y expuso en presencia de ellos todas estas palabras que Yahweh le había mandado. Y todo el pueblo respondió a una y dijeron, todo lo que Yahweh ha dicho haremos. Y Moshe refirió a Yahweh las palabras del pueblo. Entonces Yahweh dijo a Moshe, he aquí, yo vengo a ti en una nube espesa para que el pueblo oiga mientras yo hablo contigo, y también para que te crean para siempre. Y Moshe refirió las palabras del pueblo a Yahweh. Y Yahweh dijo a Moshe, ve al pueblo y santifícalos hoy y mañana, y laven sus vestidos. Matan Torah. Eso se llama la preparación para recibir la Torah. Y estén preparados para el día tercero, porque al tercer día Yahweh descenderá a ojos de todo el pueblo sobre el monte de Sinai. Y señalarás término al pueblo en derredor, diciendo, guárdense, no suban al monte, ni toquen sus límites. Cualquiera que tocare el monte de seguro morirá. No lo tocará mano, porque será apedreado o asaeteado. Sea animal u hombre, no vivirá. Cuando suene largamente el shofar, subirán al monte. Y descendió Moshe del monte al pueblo, y santificó al pueblo, y levantaron sus vestidos. Y dijo al pueblo, estad preparados para el tercer día, no toquen mujer. Aconteció que al tercer día, cuando vino la mañana, vinieron truenos y relámpagos, y espesa nube sobre el monte, y sonido de bocina muy fuerte, y se estremeció todo el pueblo que estaba en el campamento. Y Moshe sacó del campamento al pueblo para recibir a Elohim, y se detuvieron al pie del monte. Todo el monte Sinai humeaba, porque Yahweh había descendido sobre él en fuego. Y el humo subía como el humo de un horno, y todo el monte se estremecía en gran manera. El sonido de la bocina iba aumentando en extremo. Moshe hablaba, y Elohim le respondía con voz tronante. Y descendió Yahweh sobre el monte Sinai, sobre la cumbre del monte, y llamó Yahweh a Moshe a la cumbre del monte, y Moshe subió. Y Yahweh dijo a Moshe, desciende, ordena al pueblo que no traspase los límites para ver a Yahweh, porque caerá multitud de ellos. Y también que se santifiquen los sacerdotes que se acercan a Yahweh, para que Yahweh no haga en ellos estrago. Moshe dijo a Yahweh, el pueblo no podrá subir al monte Sinai, porque tú nos has mandado diciendo, señala límites al monte y santifícalo. Y Yahweh le dijo, ve, desciende, y subirás tú y Aarón contigo, mas los sacerdotes y el pueblo no traspasarán el límite para subir a Yahweh, no sea que haga en ellos estrago. Entonces Moshe descendió y se lo dijo al pueblo. Y habló Elohim todas estas palabras, diciendo,
Yo soy Yahweh tu Dios, que te saqué de la tierra de Mizraim, de casa de esclavitud. Y empieza. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Yahweh tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos, hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. No temerás el nombre de Yahweh tu Dios en vano, porque no dará por inocente Yahweh al que tomare su nombre en vano. Acuérdate del Shabbat para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día, Shabbat es para Yahweh tu Elohim. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Yahweh los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, Yahweh bendijo el Shabbat y lo santificó. Honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que Yahweh tu Dios te da. No matarás, no cometerás adulterio, no robarás, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio, no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Todo el pueblo observaba el estruendo y los relámpagos, y el sonido de la bocina, y el monte que humeaba. Y viéndolo el pueblo temblaron y se pusieron de lejos, y dijeron a Moshe, habla tú con nosotros, y nosotros oiremos, pero no hable Elohim con nosotros, para que no muramos. Y Moshe respondió al pueblo, no temáis, porque para probarles vino Elohim, y para que su temor esté delante de ustedes, para que no pequen. Entonces el pueblo estuvo a lo lejos, y Moshe se acercó a la oscuridad en la cual estaba Elohim. Y Yahweh dijo a Moshe, así dirás a los hijos de Israel, ustedes han visto que he hablado desde el cielo con ustedes. No hagan conmigo dioses de plata, ni dioses de oro se harán. Altar de tierra harás para mí, y sacrificarás sobre él tus holocaustos y tus ofrendas de paz, tus ovejas y tus vacas, en todo lugar donde yo hiciere que esté la memoria de mi nombre. Vendré a ti y te bendeciré. Y si me hicieres altar de piedra, no las labres de cantería, porque si alzares herramientas sobre él, lo profanarás. Y no subirás por gradas a mi altar, para que tu desnudez no se descubra junto a él. Familia, estas son palabras de enseñanza de Torah para el pueblo de Israel. La Torah se enseña oralmente y se estudia leyéndola. El Eterno instituyó maestros para poder enseñar su voluntad a su pueblo. Todos nosotros, quienes aprendemos la voluntad de Dios, quienes aprendemos sus mandamientos y los ponemos por obra, al día de hoy ya debemos de tener un cambio en nuestras vidas. Pero una de las cosas más importantes que la Torah genera en nosotros es una transformación de nuestro carácter, es una transformación de nuestros actos, es una transformación tremenda de la personalidad, de tal manera que nos reajusta al el carácter a la medida de nuestra hechura.
Por eso, dice el Eterno, ustedes, vosotros seréis mi tesoro especial por sobre las demás naciones. Eso no va a cambiar porque esto es eterno y esto es para siempre. Esta festividad marca el inicio de la verdadera libertad para el hombre que está decidido a trabajar en su persona y dejarse transformar por la instrucción, por la guía de la palabra del Eterno plasmada en su Torá. Y su Torá nos da mandamientos para todos los aspectos de nuestra vida, para todos. No hay un solo aspecto que no esté normado, ni uno solo. Desde el más trivial para nosotros hasta el más complejo y difícil está contemplado en la Torá. Y si nosotros ponemos atención a ello, aprendemos, retenemos y ponemos en acción, todo lo que hagamos saldrá bien. Todo absolutamente. Shavuot nos trae a nosotros, fíjense bien, se los dije el sábado, la ceremonia de Shavuot está centrada y nos vamos a dar más cuenta porque con cada año que vamos celebrando se nos despeja más la conciencia de lo que hacemos en el aspecto financiero. En el aspecto económico está basada el resultado de este mandamiento que venimos a cumplir hoy. ¿Por qué? ¿Por qué será así? Porque es una consecuencia. Elevar la calidad de vida, ¿sí? Reposicionar la economía, restaurar la economía, es una de las primeras consecuencias de entrar al pacto y obedecer. Entonces, eso es lo que se desprende de esta festividad. Pero el Eterno, ¿cómo nos quiere? Como sacerdotes y gente santa. Hace dos parashot vimos que rasgos descalifican a un levita para ejercer el servicio ante el Creador. ¿Sí se acuerdan? Los vimos en Shabbat. Un Cohen no debe de ser tuerto, no debe de ser ciego, no debe de ser cojo, no debe de ser nariz chata, no debe de ser de mano quebrada, ¿sí? Y una serie de defectos, encorvado, jorobado, así es jorobado, ¿sí? Entonces, a ver, pues es que cuando vienen del otro lado vienen cojos, ciegos, sordos, mudos y no sé qué más, pero la idea es rehabilitarse. Entonces, no podemos ingresar al mandamiento y queriendo seguir haciendo mal, ¿sí? Y gente santa, ok, santificar todo, santificar mi cuerpo, mi alimentación, mi alcoba, mi sexualidad, mis estudios, mi casa, mi cocina, todo se santifica. Y todo entra, ¿sí? A poner al Eterno en primer lugar, todo, en todo y para todo. Cuando lo logramos hacer, que es un trabajo constante de perfeccionamiento del mandamiento, ¿sí? Gozamos del reequilibrio económico, gozamos de prosperidad material. ¿Y cuál es el propósito de ello? Usarlo para. ¿Qué hace un sabio con dinero? Así es. Invierte en sí mismo. Invierte en velas del Shabbat. Sí. Invierte en una Torah, ya no usa el PDF. Sí. O las dos cosas, pero tiene su Torah en su casa. Sí. Se compra su talí, y etcétera. Y empieza todo a salir con el único propósito de elevarte, de conectarte. Así que, familia, vamos a cerrar esta parte con la siguiente reflexión. Es muy importante que
nos apeguemos de corazón a los mandamientos del Eterno, porque ello nos trae cercanía con Él. Por medio del mandamiento desarrollamos santidad y nos volvemos compatibles con Él. Y al volvernos compatibles, nos acercamos al Creador, nos acercamos a Él. Empezamos a comprender, fíjense bien, empezamos a comprender cómo es necesario tener en cada aspecto de nuestra vida manifiesta la gloria de Dios. Para eso son los mandamientos. Y voy a terminar con esto. Muchas personas puedan sentir reticencia a tener abundancia material. Cada quien tendrá sus razones de por qué. Incluso hay sectores dentro de la iglesia en general que se oponen a que un sacerdote, a que un pastor predique sabiamente, correctamente sobre prosperidad financiera. Eso no es correcto. Ustedes tienen que saber relacionarse correctamente con los bienes, con el dinero, saber cómo usar el poder que el dinero tiene y los bienes. Hay un poder en ellos y tenemos que saber usarlo con el único propósito de cumplir la voluntad del Eterno en nuestras vidas. Sí, nos vamos a enriquecer, vamos a crecer, vamos a ahorrar, invertir, viajar. Todo eso se vale, es permitido, pero no es el objetivo. Recuerden que tenemos que centrar en lo importante y no dejar que nos desvíen las consecuencias buenas de crecer y desarrollarte espiritualmente, que no nos desvíen esos frutos de lo verdaderamente importante. En Shabbat pasado, Yeshua nos enseñó que es más importante el cuerpo que la ropa que traemos, que es más importante la vida que lo que comemos. Entonces, es más importante nuestra elevación y nuestro crecimiento espiritual que el dinero y que los bienes. Que no te desvíen. Si te vas a ir de vacaciones, vete de vacaciones. Si vas a descansar, ok. Si te vas a comprar un coche nuevo, ok. Pero se los voy a poner así. A ver, pongan atención. ¿Sí? Es en son de broma, pero también muy en serio. Ahí les va. ¿Listos? Los voy a incomodar sanamente. ¿Sí? Bien. Número 1. Hace 2 años, en Pesaj, el Eterno decretó prosperidad para los miembros de la asamblea. ¿Ocurrió? Sí, se ocurrió. ¿Sí? Y todavía el año pasado se reafirmó eso y ocurrió. Y muchos prosperaron en términos de coches nuevos. ¿Sí? Y los tienen, Baruch Hashem. ¿Y saben qué? Que vengan más. ¿Sí? Pero de esa prosperidad, ¿cuánto has usado para elevarte? ¿Lo usas para elevarte o para alejarte? ¿Sí? Y ahí les va una joya maravillosa. Esta es la segunda. Y esta pertenece al Shabbat próximo, a la enseñanza de Shabbat. Pero ahí les va. Muchas personas, y esto se lo traigo a colación porque hubo por ahí un comentario de una persona un poquito grosera. Sí, que el diezmo ya no existe, cuando el tema es eterno. ¿Sí? Entonces es que el diezmo ya no existe. Bueno,
Ok, está bien. Entonces, porque dice, es que bueno, yo hago caso, sí, y yo diezmo, dice, porque pues quiero que me vaya bien. Dice, pero no se refiere a la asamblea de nosotros, se refiere a otra asamblea. Pero yo creo que nos sirve a nosotros la experiencia. Dice, es que yo diezmo y cuando llego a la congregación, dice, la alfombra está sucia. El pastor no manda limpiar la alfombra. Entonces, mira, a ver, o sea que tú das el diezmo para recibir. O sea, tú estás dando para recibir. Tú no estás dando. Conforme al criterio de la Torah, tú no estás dando. Tú estás dando para recibir a cambio. Y eso no es diezmar. Mejor no diezmes, le dije yo. Mejor no diezmes. Entonces, sí, ahora en todo caso, ojo, ¿por qué no te ofreces con el pastor y le dices, pastor, mire, yo voy a venir a limpiar y a barrer la alfombra? En lugar de criticar al hombre, tú no sabes cómo anda. Pero no les gusta que les digan esas cosas. Entonces, esas personas no pueden recibir abundancia. Esas personas no pueden recibir riquezas porque se van a desviar más de lo que ya están. Recibe riqueza, recibe abundancia, quien la va a usar para elevarse, para conectarse con el Creador y patrocinar su propio crecimiento y desarrollo y el de los demás. Shavuot. Dale un aplauso al Creador. Santo es el Señor, Baruch Adonai, Elohei Israel, Adonai, Santo es el Señor. Min haolam, al haolam, alaba su nombre, por siempre será. Min haolam, al haolam, Santo es el Señor, Dios de Israel. ¡Hey! Y las naciones lo alaban, Israel mira, amén, y todos cantan aleluya, Israel mira, amén, y las naciones lo alaban, Israel mira, amén, y todos cantan aleluya, Israel mira, amén, Israel mira, Adonai, Elohei Israel, Adonai, Santo es el Señor. Baruch Adonai, Elohei Israel, Adonai, Santo es el Señor. Min haolam, Baruch haolam, alaba su nombre, por siempre será. Min haolam, Baruch haolam, Santo es el Señor, Dios de Israel.
resuena, la victoria tenemos ya. El poder de su voz derrota, Él lucha por mí. No hay arma que nos destruya, nuestro escudo es el Shaddai. Vencedores somos en Cristo, en Adonai. Aunque los muros destruyan y el peligro nos aceche, el sonido de su poderosa voz, nombre sobre todo nombre, Yeshua HaMashiach, el Gibor poderoso Dios, Jehová el Nisi nuestro estandarte, mi salvación la roca, el Mesías justicia es. Adonai mi proveedor, el Shaddai. Hey, y las naciones lo alaban, e Israel mira amén, y todos cantan aleluya, e Israel mira amén, y las naciones lo alaban, e Israel mira amén, y todos cantan aleluya, e Israel mira amén. Baruch Adonai, Elohei Israel Adonai, santo es el Señor.